señor presidente. Buenos días, señorías. ¿Novedad? Lo que se dice novedad, pues no sé, señorías, no la encuentro. Es más, no dejan de sorprendernos una y otra vez. Y les digo esto porque no cabe en cabeza humana que nuestro grupo haya presentado una proposición de ley el día 7 de enero del 2016 en relación con asuntos ligados al empleo público y su Gobierno emita un informe desfavorable respecto a la toma en consideración. ¿Y ahora qué? Es increíble que sean capaces de elaborar este informe desfavorable por el que nos deniegan a nuestro grupo que se debata, simplemente que se debata, una proposición de ley en materia de empleo público y en relación con las retribuciones del personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias, con el cobro de la extra y otras cuestiones análogas. Y en menos de medio año aparecen los recursos económicos perdidos. Lo dije hace unas semanas. El Grupo Parlamentario Popular llama a esta actitud capricho. Un capricho que les está costando caro a los empleados públicos y que de haber debatido nuestra proposición de ley hace unos 6 meses ya podrían estar cobrando esa cantidad. Pero bueno, ¿eran los malvados del Grupo Parlamentario Popular los que habían solicitado la aplicación de medidas en favor de los empleados públicos? Habían solicitado que se regulase el incremento del 1% de las retribuciones del personal al servicio del sector público, que, por cierto, ya estaba recogido en una legislación estatal, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2016. En aquel informe desfavorable que presentó el Gobierno socialista, venía a decir algo así como ¿cómo se nos había ocurrido tremenda idea? Que además de suponer 15 millones de euros, ya estaba regulado en una ley estatal. Y más o menos venía a decir que era un copieteo innecesario. Pero como surgen aquí las cosas, por arte de magia, aparecen los millones, ya no 15 millones, sino más. Y lo que antes era un plagio de la normativa estatal ya no lo es, y ahora hay que regularlo. En aquel informe desfavorable que el Gobierno socialista presentó a la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, se decía, entre otras cuestiones, que el incremento en un 1% de las retribuciones de los empleados públicos del Principado supondría incrementar los créditos en un importe total de 15.201.643,51 euros. Este aumento de los créditos fundamenta la disconformidad del Consejo de Gobierno, con lo cual, antes la disconformidad se fundamentaba en el aumento de créditos. ¿Y ahora qué? ¿En qué se basa la conformidad? ¿En qué consiste esa conformidad? Nos decían en su informe que reproducíamos la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2016. ¿Y ahora qué lo hacen ustedes? ¿Cómo se le llama eso? Nada vamos a objetar en relación con las mejoras de retribuciones para los docentes e investigación de la Universidad de Oviedo. En aquella proposición de ley que presentó mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, pretendíamos introducir mejoras a favor de los empleados públicos, pero no se incluyeron. Les pedimos que sacasen la oferta de empleo público. Se necesitan concursos de méritos, tampoco se llevan a cabo desde la Administración. Los empleados públicos quedan de lado. Menos mal que hemos podido introducir una enmienda en la que pedimos que los miembros del Consejo de Gobierno en altos cargos no podrán percibir indemnizaciones por la asistencia a reuniones, comisiones en sociedades mercantiles o también en organismos públicos. Y aprovecho para dar las gracias a todos aquellos grupos que nos apoyaron en la ponencia, en esta enmienda. Aunque eso sí, no fuimos capaces de sacarle el voto favorable al Grupo Socialista, que quería seguir manteniendo las indemnizaciones de los altos cargos. Por suerte o por desgracia, la impronta del Grupo Parlamentario Popular está en este proyecto de ley. Múltiples son las cuestiones que no se regulan por el Gobierno del señor Javier Fernández en materia de empleo público. Son los aspectos que deterioran cada vez un poco más la posición de estos empleados. Y como aquí se dijo, que no generan coste alguno, como pueden ser la oferta de empleo público, los concursos de méritos o la supresión de las escalas o categorías a extinguir, adecuándolas a el nombre y la denominación de los puestos existentes todavía vigentes, de los puestos funcionariales vigentes o de personal laboral. Otras cuestiones también son llamativas, como el tema de la carrera profesional, que nace por motivos, también aquí se mencionó, por motivos meramente electoralistas y ahora quedan sumidos en el olvido. Y termino ya, señorías, dándoles la enhorabuena, porque tienen mucha suerte de tener a un partido popular, a un grupo en la oposición, moderado como es el nuestro,
porque nuestro grupo nunca pondrá oposición a aquello que puede beneficiar a los asturianos y, en este caso, a los empleados públicos. Nosotros dejamos al margen la ideología, al contrario de lo que ustedes hacen, y no se cansan de repetirnos. Muchas gracias.